Daniel, ¿podría? Estamos hablando un poco sobre la... Aquí María Elena hizo dos preguntas. A ver, ¿cómo vamos ahora? ¿Sí? Vamos a seguir al almuerzo una vez que terminemos un poquito esta parte teórica. ¿Sí? Así que ahí o vamos a salir a la 1 de la tarde acá en Chile, que no creo, o a las 1:30, ¿sí? Acá en Chile. Ahora son las 12:20, ¿ya? Entonces vamos a estar como una horita conversando, ¿sí? Entonces, hubieron dos preguntas que tienen que ver con lo visto en el módulo pasado, que tiene que ver con los estratos del darse cuenta planteados por Garillontes, ¿sí? Y también con el concepto de organísmico, que es uno de los conceptos relevantes dentro de este estilo de psicoterapia que busca adentrarnos en la totalidad del ser humano, ¿sí? La observación desde la totalidad. Entonces, vamos a poner como ejemplo los ejercicios que fuimos haciendo acá, ya con los compañeros. Hay 4 estratos del darse cuenta desde el Garillonte, ¿sí? Que es un autor gestáltico, que está el darse cuenta común, ¿no? Que es lo cotidiano, ¿no? Hablar más de lo que ocurre, ¿sí? De repente las personas van a terapia a hablar de anécdotas, ¿sí? Y eso es un estilo de poder hacer terapia, ¿sí? De que el otro hable, y se quede solo en el hablar, ¿no? Que sería lo anecdótico. Ese es el darse cuenta simple, ¿sí? El darse cuenta del darse cuenta es que yo voy pudiendo y adentrándome en lo que me hace sentir esto que yo voy hablando, ¿sí? O reflexionar en cuanto a lo que voy sintiendo, ¿sí? Porque hay diferentes estilos de comunicación y de dónde la persona también, ¿cierto? Desde qué motivación o desde qué pasión, cuando veamos el diagrama vamos a comprender un poquito más, ¿no? Desde dónde está posicionada la persona, si desde un espacio mental, un espacio emocional o un espacio netamente instintivo de acción, ¿sí? Entonces eso cambia, ¿sí? Ahí hay cambio, ¿no? Entonces, el darse cuenta tiene que ver con que me empiezo a dar cuenta que hay algo que no está desarrollado en mí, ¿sí? La historia que yo traigo a terapia o la historia que yo le presento al terapeuta es una parte de la historia, ¿sí? Es una parte que yo ya me la sé y me la tengo aprendida. Esa parte ya está desarrollada en mí, ¿sí? Cuando me empiezo a dar cuenta del darse cuenta, me empiezo a cuestionar un poquito, parece que hay algo que no estoy viendo, ¿sí? Parece que no estoy viendo mi emoción, parece que no estoy viendo al otro, parece que no estoy dándole reflexión a esto que me está pasando, ¿sí? Entonces me empiezo a dar cuenta de que este discurso algo esconde, algo no está ahí, o algo está sobrando, ¿sí? O algo sobra. Desde el darse cuenta, del darse cuenta podemos pasar al darse cuenta del carácter. Como una Digo, pregunta. Preguntas como para poner en ejemplo el darse cuenta, el darse cuenta. Sí. cuando me haces esta pregunta, ¿qué es lo que te pasa en tu cuerpo? Cuando yo pregunté eso, ¿Sí? no sé, ¿Cómo es el tono de tu voz? más grande. Vale, eso, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿sí? O sea, me doy cuenta, al darse cuenta, cuando empiezo a poner atención en mí, en relación a la situación, ¿sí? Puedo compartir los ejemplos que escribí yo, Dale. a ver si están como... Sí, sí. Ya, en el darse cuenta simple puse, no quiero seguir fumando, me genera culpa cuando fumo, porque puse el tema del cigarro como base de ejemplo. Quiero sentirme sano físicamente, me siento dependiente del cigarro. Para mí eso fue un darse cuenta simple, más anecdótico. El darse cuenta, puse, fumo cuando siento emociones que no puedo tolerar, fumo intentando desconcentrarme de sensaciones corporales incómodas. Pero creo que eso es bien mental, más que experiencial, ¿sí? Claro. Y después en el carácter puse, tengo la creencia de que mis movimientos pueden incomodar al resto, porque suelo fumar para tener algo que hacer. No puedo tolerar la incomodidad, también tengo una idea ahí, y no puedo mostrar lo que siento.
Esos fueron los ejemplos de darse cuenta del carácter. Ahí voy a sumar algo. Sí, sí, Cuando nos damos cuenta del carácter, empezamos a ver que esto no es solamente en una sola parte, ¿no? No solamente es esto que me cuesta, que me doy cuenta que mi movimiento puede llegar a molestar al otro, no es solamente con la relación de pareja, ¿no? Sino que me pasa en el trabajo, me pasa con mis padres, me pasa incluso conmigo mismo. Y me doy cuenta que esto no es de ahora, sino, boom, ¿no? Me pasó porque cuando yo me movía mucho en la casa, mi papá me decía, oye, no te muevas, o molestas, o nadie me tomaba en cuenta, ¿sí? Entonces hay una correlación entre la evidencia biográfica hacia la relación de la que llega. Eso tiene que ver con el carácter, ¿sí? Que es, ahí ya estamos profundizando abajo del iceberg, ¿sí? El iceberg, ¿no? Que se ve solo una parte, ¿sí? Que es el síntoma, ¿sí? Pero abajo, ¿no? Hay toda una... hay heridas escondidas. Es como, por ejemplo, cuando yo era niña, era bien tímida, calladita, decía que sí a todo, ¿cachai? Y estudiosa, me sacaba buenas notas, entonces yo sabía que así todos me querían. Claro, es Me doy cuenta de cómo fui, de cómo estoy siendo. cómo ese como fui tiene que ver con cómo estoy siendo. Y cómo este como fui posiblemente tiene que ver con mi dificultad de relación. ¿Sí? Muchas veces uno se va adaptando a yo. Sí, bueno. Muchas veces yo me voy adaptando a cómo quieren que cómo quieren los demás que yo sea. Sí. Ah, me voy acomodando. Entonces, en eso, ¿cierto? Dependiendo de la persona, quedan partes de nosotros afuera, ¿no? Y perdemos autenticidad, ¿sí? Pero esta pérdida de autenticidad también tiene que ver con el contexto, con la situación. Por eso es importante, dentro de este enfoque, sensibilizar el cuerpo, ¿sí? Porque al momento de estar con un otro en terapia, ¿sí? Estamos con nosotros mismos y estamos con el otro, ¿sí? Es como que el campo, ¿no? Es un circuito energético, ¿sí? Ya sea grupalmente o en el ámbito individual, ¿no? Entonces, cuando estamos más sensibles y conocemos también el dolor de nosotros, podemos entrar a eso que llamamos empatía, ¿no? Porque la empatía es abrir internamente, ¿cierto? Ese lugar que duele y que tiene que ver también con el dolor del otro, ¿sí? Pero nosotros ya lo tenemos un poquito más chequeado, entonces podemos sostenerlo un poco más, ¿sí? Pero desde ahí podemos también estar más auténticos con el que está al frente. Y no juiciar, claro, ¿no? Por eso estos enfoques son experienciales y trabajamos con la figura de nosotros mismos, con nuestros dolores, porque así sabemos que nosotros tenemos dolores, dificultades, y podemos estar más auténticos con el otro y eso nos quita juicio y nos pone en una posición más humilde, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno se afecta a sí mismo? Eso tiene que trabajar en terapia. ¿Sí? Sí. Eso ya es otra. Pero primero, cuenta que todos nos enjuiciamos. Eso es así. ¿Sabes? Es una de las primeras capas de la cebolla que dice Pels que hay que ir trabajando, es el enjuiciador íntimo, ¿no? O el perro de arriba y el perro de abajo, como le llama él, o el represor y el reprimido, ¿no? Esa es una de las primeras capas que aparece dentro del trabajo terapéutico. Cuando vamos profundizando, ¡pum!, aparece el enjuiciador. Y tiene que ver con la vergüenza también, ¿sí? Y la vergüenza esconde internamente, la vivencia de vergüenza esconde internamente un enjuiciador, ¿sí? Porque yo estoy proyectando los ojos enjuiciadores en el mundo, ¿sí? Y eso me provoca la sensación tan incómoda de la vergüenza, ¿sí? Pero realmente son los ojos internalizados, ¿sí? Y que posiblemente de algún adulto de la infancia que nos provocó esa sensación. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Ya luego pasamos a los sueños, con calma.
Eh, y la otra pregunta, bueno, después viene el darse cuenta en la vida cotidiana, ¿no? Que eso ya es un poco más complejo, ¿sí? Porque hay mucho movimiento, pero se puede hacer cuando estamos, cuando estamos más conectados y de lo que siempre esto es a nivel de relación, ¿no? De situación con el mundo, de situación con el otro, ¿no? Entonces, por eso, cuando hicimos, por ejemplo, el trabajo de la mariposa, que es una metamorfosis, ¿no? Yo también ponía al mundo, a ver, ¿qué pasa si vas a esta situación difícil desde este punto de vista? ¿No? Desde la liviandad, desde el vuelo, desde el sentirte sostenido por la naturaleza, etc. ¿No? ¿Qué pasa si vas al mundo con esa, con esa posición? ¿Sí? Hacia la dificultad que te propone el mundo, ¿sí? Hacia la posibilidad, pongámosle palabra posibilidad cuando hay dificultades, ¿no? De crecimiento, ¿sí? De otra comprensión. ¿Sí? ¿Qué pasa si vas desde ahí? ¿No? Porque desde ahí es más fácil acercarse. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo que hicimos con la metáfora, con la María Elena que apareció ahí, ¿no? El dolor de infancia, vamos primero desde una experiencia reparadora. ¿Sí? La experiencia reparadora era entrar en la metáfora de la mariposa, sentirme libre, sentirme ágil, sentirme liviano, etc. ¿No? Contactar con esas situaciones. Y desde ahí, la mayoría de las veces, cuando fortalecemos recursos internos, como lo que fuimos viviendo a nivel de metamorfosis, aparece la herida sí o sí, aparece la contraparte. ¿Sí? Puede ser que no, pero hay muchas posibilidades de que no tengamos que buscar esa parte que está herida, porque la parte herida aparece sola. ¿Sí? Porque desde la Gestalt, uno de los conceptos que tiene que ver con lo organísmico es que el organismo siempre se quiere autorregular, como todo organismo vivo, y siempre quiere vivir. ¿Sí? Entonces, para nosotros es más complejo a nivel emocional y psicológico o álmico, ¿sí? Porque la cultura en la que estamos es una cultura que ha negado cierto tipo de expresiones, ¿sí? Entonces, en la negación de ciertos espacios emocionales, por la educación, por la herida de la infancia de nuestros padres, por lo transgeneracional, etc., eso se ha ido quedando inconcluso. Pero lo inconcluso que tiene que ver con el dolor, la mayoría de las veces, porque el carácter o el ego o el eneatipo, ¿no? Cuando veamos eneagrama, tiene que ver con el mecanismo de evitación hacia el dolor, ¿sí? Porque el organismo vivo es un organismo, sobre todo el del niño, niña que fuimos, es un organismo que busca el placer. ¿No? Entonces, en esa evitación al dolor se crea el carácter, se crea la neurosis o el eneatipo, ¿sí? Que es como la evitación al trauma, al traumático, ¿sí? La evitación de la herida. Y eso a la mayoría que estamos acá nos funcionó, ¿sí? De una u otra manera, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de reparación, con la metáfora, por ejemplo, lo que hicimos con la María Elena, es ir hacia ese lugar más suave que ella encontró con la sala de la mariposa y acercarse hacia el evento difícil, ¿sí? Entonces, como el organismo vivo siempre se quiere autorregular, las situaciones inconclusas emergen solas cuando ponemos atención, cuando le damos atención suficiente con el tiempo suficiente y con el movimiento suficiente como el que hicimos ahora. ¿Sí? No sé si me voy a entender con eso. ¿Me voy a entender? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con lo organismo. Lo organísmico tiene que ver con la tendencia, primero, de actualización de todos los organismos vivos. O sea, que la naturaleza en sí, nosotros somos la naturaleza, se va actualizando constantemente, ¿sí? Se va desarrollando, hay una tendencia, una pulsión de vida, que eso lo refiere Wilhelm Reich, ¿no? En contraposición al tánatos de Freud, ¿no? Que Freud decía que hay una tendencia, una pulsión de muerte. Reich dice, no, 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 caballero, ningún organismo del planeta Tierra quiere morir. No todos pulsamos hacia la vida, y en esa pulsión hacia la vida vamos hacia el placer, ¿sí? El organismo
del niño, de la niña que fuimos, buscó este placer, ¿sí? Como le resultó, ¿no? Y en eso forma su carácter, formamos el ego, que es la estructura caracterológica defensiva, cada uno con sus cosas, ¿no? Que es donde nos quedamos enganchados, que es donde nos quedamos pegados, que es donde nos quedamos en situaciones relacionales difíciles, ¿no? Que es donde nos vemos a nosotros mismos dificultosos para responder o respondiendo de maneras habituales que destruyen o dificultan la relación, ¿sí? Que son poco creativos. Me surge una duda con lo que acabas de decir, recapitulando. Freud tenía un punto de vista y este otro caballero se lo rebatió y le dijo: todo organismo quiere vivir. ¿Qué pasa cuando un organismo, una persona, yo me vuelvo al autodestructivo Claro. y pierdo la cabeza? Sí, ahí, bueno, se puede comprender desde un mecanismo de evitación de contacto de defensa que se llama retroflexión. ¿Sí? La retroflexión, eso lo vamos a ver cuando veamos el diagrama, los mecanismos de defensa. La retroflexión significa irse apasionadamente contra uno mismo. ¿Sí? Yo lo ejemplifico como que uno está en un charco de mierda, ¿no? Con una pala que quiere salir de ahí, pero en vez de tirar la mierda para afuera, se tira la mierda así, ¿sí? Entonces te va quedando ahí atrapado, 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 ¿no? La retroflexión es uno de los mecanismos de defensa por excelencia que trabaja la Gestalt, ¿sí? Cuando nos maltratamos mucho, por ejemplo, el enjuiciador interior es una retroflexión. ¿Sí? Los instintos de muerte o de portarse a sí mismo, ¿sí? Es una retroflexión. Cuando nos dañamos internamente, ya sea físicamente o queremos suicidarnos, es una retroflexión, ¿sí? ¿Cómo se crea la retroflexión? ¿Sí? Es como que en algún momento yo le quise pegar a alguien, ¿sí? Por lo que estaba ocurriendo, pero no tuve la capacidad, no tuve la fuerza, o era muy peligroso hacer. Entonces, en vez de tirar el combo hacia afuera, me lo empecé a pegar a mí mismo. De alguna manera tiene que salir así. Claro, ¿sí? Ajá. Entonces, en vez de que esa energía agresiva se expresara en el mundo, ¿sí? Porque mi papá me estaba pegando, porque mi papá me estaba abusando, porque mi mamá me estaba agresiva, era muy peligroso en ese momento, ¿sí? Para el niño, niña vulnerable que éramos. Entonces, en vez de que esa energía fuera hacia el mundo a expresarse, ¡buf!, se contrae, se fue hacia adentro. Y en ese irse hacia adentro, como fue repetitivo, se empezó a crear este mecanismo que al final me empecé a dañar yo mismo, al final me empecé a cortar y empecé a contactar con pensamientos suicidas, por ejemplo, porque realmente lo que yo quiero es matar a este viejo de mierda porque me está pasando a llevar constantemente. Como no puedo hacerlo porque es tan peligroso, eso se devuelve. ¿Sí? Y se crea la ideación suicida. ¿Sí? Esa es una forma de ver. No es que es la forma, es una manera de comprender. ¿Sí? Igual está este tema de las conductas autolesivas, que el dolor genera, no es dopamina, es una hormona que calma el dolor, pues entonces igual está esta búsqueda del placer en base a un dolor controlado físico versus a este dolor subjetivo muy amplio que no sé de dónde viene y todo el rollo. Yo quiero agregar algo muy simple, vivencial de todas formas. Cuando yo no he sido correcto en mi vida, sinónimo de pate vaca, acepto todo el dolor que la vida después me hace vivir. Lo digo tanto por dolor físico como por dolor externo, porque no fui buen padre, porque no fui buena madre, porque no fui buen hermano y merezco este cáncer que ahora tengo. Es como el castigo que me da la vida por no haber hecho lo correcto. Sí, es como, es así. No lo sé.
infantil. Depende. Sí, yo lo acepto. Sí, ya. Ya, ¿qué otra pregunta hay? A ver, con respecto a la materia, con respecto a lo que hemos ido viviendo, porque quiero pasar ya, dos cosas. Voy a mostrarles algunas cositas que están en el Classroom, para que sepan que están ahí, ¿ya? Con respecto al módulo de hoy día. Esto no- Este es un apunte que yo he venido trabajando durante varios años. ¿Sí? Y aquí pueden encontrar en este apunte el resumen de lo que vamos a ir viendo en la clase entre hoy día y mañana. ¿Ya? ¿Sí? Sale un poquito sobre el trabajo, cómo se trabaja desde la psicoterapia gestal, los sueños, ¿sí? Un poco de historia, el enfoque de la psicología junguiana, acá, ¿no? Evidentemente es un resumen del resumen, ¿no? Sabemos que Jung, ¿no? Tiene una teoría elevadísima y muy extensa, ¿no? Con respecto a los sueños, con muchos libros, ¿sí? Y este resumen del resumen yo lo saqué de un libro que también tienen ahí en el Classroom, que fue una autora que logró, ¿no? Como sistematizar la teoría de Jung, ¿sí? Es muy bueno el libro, ¿sí? Porque Jung tiene mucha información derivada de muchos libros, tiene más de 20 libros, donde está toda su teoría de los sueños y del inconsciente colectivo, ¿sí? Esta autora, por aquí tengo una cita, no recuerdo el nombre de la, como en el caso. Continua. La Mary Maiton, ¿sí? El análisis junguiano de los sueños, ahí pueden encontrar toda la teoría de Jung resumida en un solo libro, ¿sí? Muy, muy recomendado, ¿sí? Para poder comprender un poquito más los arquetipos, ¿sí? Ya. Y aquí sale todo el resumen del resumen, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en la clase ya, en la tardecita de esto? Vamos a ver los 4 elementos o las 4 funciones psicológicas según Jung. Y aquí tienen la teoría, ¿ya? Y lo vamos a trabajar a través del cuerpo. Y también hay diferentes tipos de experiencias, ¿sí? Para establecer un diálogo con nuestro ser interior, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos desde Pedro Engel al Francisco Alcolado, al Wilson Van Dusen, ¿sí? Que es un autor que tiene un libro que se llama Las profundidades natural del hombre, donde nos propone el método gestáltico de trabajo, que ahí está descrito, y también preguntas para aproximarse a las vivencias oníricas. ¿Sí? Ahí hay un listado de preguntas, son como más de 20 preguntas, ¿sí? Que es de un profesor mío, psiquiatra, de allá de Santiago, del Magister en Gestalt, José Guillén. Tenemos de cierta manera también, que fue un poco lo que hicimos con el viaje de la mariposa, ¿no? Que fue el trabajo de los 4 cuadrantes, donde se escribe un sueño, una historia, y se va viendo retroceder en el tiempo en el sueño o avanzar, hacia dónde termina el sueño, ¿sí? Que también sirve de mucho. Y este ejercicio es bien interesante, que es el oráculo de la piedra. Si mañana pueden traer una piedra grande del porte de la mano, lo podemos hacer porque es una experiencia más ligada al chamanismo, ¿sí? Pero que deja bastante información, ¿sí?
La piedra, ojalá no sea un cuarzo ni nada liso. La piedra más, ¿cómo se puede llamar? En bruto. En bruto, claro. Una ¿Puede ser piedra, redonda y rugosa? ojalá redonda y grumosa, grumosa, no, rugosa, Rugosa. sí, mucho mejor. Ya sé que si la pueden traer, una piedra grande, que no sea lisa, que no sea muy bonita, sino que sea rugosa y con hartos poros, mucho mejor. ¿Sí? Tengo la piedra indicada. Y podemos hacer el oráculo de la piedra, que es un ritual chamánico que nos deja bastante información. Sabía que algún destino tenía esa piedra. Ya eso, para pasar por lo otro. Y al final sale cómo hacer una incubación de sueños, que es como lo que yo les pedí que hicieran por el WhatsApp. Les dije, propónganse soñar, ¿cierto? Aquí sale la indicación ya más como más teórica y relevante para poder hacer una incubación de sueños, se va a pedir información directa a nuestro inconsciente y a los maestros que habitan adentro en lo colectivo. ¿Sí? Acá sale una opción. Recuerden que esto es una opción, ¿no? Ustedes lo pueden ir haciendo diferente dependiendo de cómo le vaya resonando. Ya, eso sería con el cuadernillo de trabajo y experimentación creativa con nuestro mundo. ¿Sí? Cuando trabajamos con sueños en Gestalt, tenemos que empezar. Hay dos cosas que son súper importantes, dos puntos súper importantes. ¿Sí? El primer punto importante es que todo lo que pasa en el sueño es el soñante. ¿Sí? O sea, toda vivencia onírica, ¿sí? Representa partes de la personalidad del soñante en metáfora. Es como que es un rompecabezas. ¿Sí? El sueño en sí es un rompecabezas de la personalidad del soñante. ¿Sí? Desde ahí observamos el sueño. ¿Me doy a comprender con eso? ¿La gente en la casa comprende cuando digo eso? ¿Sí? Que todas las partes del sueño somos nosotros mismos. Por ejemplo, si yo estuviera soñando esto que está pasando aquí y ahora, el Ariel sería yo, el Joaquín sería yo, el termo sería yo, la vela sería yo, ¿sí? Los lápices sería yo mismo, la atmósfera emocional también corresponde a una parte mía, ¿sí? O sea, todo corresponde a la personalidad del soñante en términos de metáfora. Y la segundo que tenemos que tomar en cuenta dentro de los sueños es la función compensatoria del sueño. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando alguien nos cuenta un sueño, pero también cuando nos cuentan algún tipo de historia. Cuando llega el consultante contando una historia, la pregunta es, ¿y qué es lo que falta acá? ¿Qué es lo que quiere compensar eso? ¿Sí? ¿Mm? Se refiere la función compensatoria del sueño, se refiere a... Espera, déjame entrar un poquito más serio. ¿Sí? Cuando vi la palabra, no. Sí, sí, sí. Sí, esa es la que está. ¿Sí? Sí. Yo leí sí, Sí. la función Ah, compensatoria. O la de Jung, parece. sí, la de Sí, eso viene de ahí. la de Jung, compensatoria. Sí, siempre se me confunde con otra palabra. Extrañamente yo lo entiendo. Sí, entonces hay, luego, hay dos formas de compensar que nos muestran los sueños, ¿sí? Una es mostrándonos algún tipo de exageración de nosotros mismos en el sueño, ¿sí? Hay una parte de nosotros que en el sueño se exacerba,
y que nosotros posiblemente no estamos siendo conscientes. Por ejemplo, el otro día un consultante me contó un sueño donde se tiraba encima de su pareja para golpearle, ¿no? Y él, en su vida cotidiana, es un hombre muy tranquilo, ¿sí? Entonces, el sueño está mostrando que hay una energía adentro de él que no está siendo consciente, ¿sí? Que es la energía agresiva y de rabia, ¿no? Entonces, exacerba cierto rasgo de nosotros para que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Esa es una forma de compensar, ¿sí? Y la otra es lo contrario, ¿no? O sea, el ejemplo que se da es que hay las personas que van a la guerra, ¿no? Suelen soñar con que están en paraísos o que están en lugares muy tranquilos, ¿no? Porque el sueño cumple una función autorregulatoria de la psique, en esta función compensatoria, ¿sí? Entonces, yo lo estoy pasando muy mal en mi vida, ¿no? Pero el sueño me muestra, ¿no? Algo que está muy tranquilo, que está muy plácido, ¿no? Me muestra otra realidad, ¿sí? Me muestra otro punto de vista de la situación. Y Sí, ahí uno hace, no es que uno haga una interpretación, sino que más bien muestra esto a la persona como diciéndole, eh, ¿será que esto es lo que te falta? claro. Si está en un ambiente violento, ¿será esto lo que te falta vivir? Cuando tú indagas y te preguntas cómo te sentiste, cómo estuviste. Sí. Puede ser un tipo de devolución, ¿no? Pero también puede ser que la llevemos a experimentar y vivenciar esa experiencia a través del cuerpo, ¿sí? Es muy importante, acá, no recuerdo si lo leí acá, o no, la Nana Snack lo dice en el libro que tienen que leer, ¿cierto? En los capítulos dice que, y yo lo he escuchado de otros profesores también, que los niños cuenten sus sueños, ¿sí? Sí, entonces es muy importante narrar los sueños a nivel familiar. Es una tradición muy antigua, ¿sí? El juntarse con la familia, con el clan, a narrar los sueños que tuve en la noche, a poderlos expresar, ¿sí? A poderlos decir, a poder mostrar esas imágenes a nivel familiar, ¿sí? Es un hábito, que aquí lo dice el neurocientífico, el Siddhartha Ribeiro, ¿cierto? Lo dice que es un hábito que hay que rescatar, ¿sí? Porque el sueño nos revela mapas internos, ¿sí? Por ejemplo, yo el otro día soñé que estaba en Colombia, no sé dónde, en un lugar caribeño, y veía en el cielo, no sé, como 20 lunas, ¿no? Y de repente me veo bailando así, ¡fua! Y de repente me doy cuenta que me había, ¿no? Que andaba con mis hijos y me lo había dicho, no, váyanse para allá nomás. Y yo, que al baile desaforado. Y de repente me doy cuenta que no están mis hijos, no sé dónde están, y me empecé a angustiar así, ¿no? Y desperté de la angustia y me di cuenta que estaba soñando, ¿no? Entonces, ¿qué me está mostrando ahí a mí el sueño con mi forma de ser? ¿No? Primero me dice, por lo que yo le he ido dando vuelta, ten cuidado con la luna, ¿no? A todo nivel, femenino, ¿no? Y pero con mi propia luna también, de irme hacia la fantasía, de estar en el cielo, que es tendencia mía, ¿no? Y también me dice, ten cuidado con el placer, con el baile desaforado, porque pierdes, ¿no? Esa energía creativa y de niño, ¿sí? Y de la inocencia.
confianza. ¿Sí? Entonces, poner el sueño es un mapa. Los sueños son mapas. ¿Sí? Una consulta. Cuando uno sueña despierto, es decir, cuando puedo estar aquí, pero de repente miro y veo ese árbol que me llama mucho la atención y creo toda una fantasía y me traslado a ese lugar, estando aquí, Claro. estando escuchando, pero no estoy aquí. Sí. Ya, por ejemplo, si estuviéramos en terapia, ocuparíamos eso a tu favor, entrando en metáforas hacia allá, como lo hicimos anteriormente. ¿Sí? Como no estamos en terapia, bueno, te estás disociando. ¿Sí? Eso es una disociación. Estoy allá, pero mi cuerpo está acá. ¿Sí? Entonces, va a depender de lo que sea, Ariel, y el contexto en el que estés. ¿Sí? Lo bueno es que te das cuenta que te ocurre, que te vas para otro lado, y a la mayoría de nosotros nos pasa eso. ¿No? Nos distraemos, vamos para otro lado y luego volvemos. ¿Sí? Mientras más conscientes somos, más podemos estar presentes. Esta pregunta es muy importante. Cuando comencé mi relación con mi esposa, le advertí, le dije, él habla, grita de noche, aúlla. Nos dijeron, ten cuidado, no te vayas a asustar. Le causó todo lo contrario. ¿Esto se transmite genéticamente o finalmente después de tanto compartir la persona lo... Porque ahora mi esposa es la que grita, la que aúlla, entonces digo, ¿le habré contagiado esta forma de soñar? No sé. No tengo respuesta. Aquí hay un cuento que se llama El artífice de los sueños, que es un cuento muy bonito, ¿sí? Pero lo lees tú porque, bueno, dura el tiempo, no lo voy a leer ahora, pero trata de que los dioses en algún momento se fueron preguntando cuando crearon a la raza humana, ¿cierto? ¿Dónde esconder los mensajes de la existencia del ser humano? ¿No? Entonces fueron a la montaña, no, lo encontraron de inmediato, abajo del agua lo encontraron de inmediato, al centro de la tierra, no, lo encontraron de inmediato, ¿sí? Hasta que una diosa, que son más inteligentes, ¿cierto? Dice, lo escondemos adentro de ellos, ¿sí? Eh, y así lo hicieron, ¿no? O sea, escondieron las respuestas a las incertidumbres humanas, las respuestas existenciales a nuestras preguntas adentro de nosotros, ¿sí? Dentro de los hombres y de las mujeres, ¿cierto? Y dijeron, ellos nunca van a buscar ahí. Y este cuantito está ahí en El Camino de los Sueños, que también tiene, es un muy buen libro sobre sueños, desde el punto de vista junguiano, ¿sí? Que también lo tienen en el clase. Ya, como lo decíamos anteriormente, siempre se ha trabajado con los sueños a nivel de medicina, a nivel de chamanismo, ¿no? En diferentes culturas antiguas, como la egipcia, la griega, ¿no? La gente iba hacia el templo de Hipnos, ¿cierto? A pedirle a Morfeo que entregara un sueño que sanara tal enfermedad. Podían pasar meses durmiendo ahí. Estaban los monjes, las sacerdotisas, esperando que apareciera un sueño que revelara la cura a tal enfermedad, ¿no? Entonces, siempre los sueños se han ocupado de una manera que nos revele otra realidad, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, José en la Biblia, ¿no? Daniel también, ¿cierto? Son personas que se encargaron de descifrar los sueños del faraón, ¿cierto? Para tener los 7 años de abundancia en Egipcio y 7 o 10 años, no recuerdo cuánto eran las vacas. De abundancia, ¿cierto? Entonces, siempre los sueños han estado dentro de nuestra naturaleza y dentro de nuestra antigüedad y ancestralidad, como mensajeros, ¿sí?
En términos más psicoterapéuticos, ¿sí? Ya saliéndonos del chamanismo, sino viéndolo en un estado más como de investigación, entre comillas, científica, ¿no? Tenemos a Freud desde la psicoterapia, ¿sí? Y a Carl Gustav Jung, que son los como que empiezan a ver a los sueños como una vía hacia el despertar, desde Jung, ¿no? Porque Freud veía los sueños eh, como un basurero de impulsos reprimidos sexuales, ¿no? Desde el psicoanálisis más frío, le podríamos llamar, ¿no? Más antiguo, ¿sí? Pero Jung, más clásico. Pero Jung, ¿no? Se dio cuenta desde sus estudios no solamente de psicoanálisis, sino también de misticismo, del tarot, de oráculos, de mitología, ¿no? Que habían símbolos que se repetían en diferentes tipos de culturas y que no tuvieran nada que ver con la persona, ¿no? La serpiente, el brujo, el héroe, la heroína, la sacerdotisa, ¿no? Que vio, cuando estudiaba el tarot, vio que en los sueños también aparecían, ¿no? Estas energías, la naturaleza, etc. ¿Sí? Y ahí aparece, de cierta manera, también Peirce, un poco más adelante, ¿no? Estamos hablando de Freud en el año 1900, de Jung en el año 1920, Peirce comienza a aparecer en el 40, ¿no? En el 50 se crea la Gestalt, ¿no? Dentro de la rama humanista existencial de la psicoterapia, ¿no? De las fuerzas en la psicoterapia. Recordemos también todo el contexto post Segunda Guerra Mundial, cuando el ser humano se da cuenta de lo terrible que puede llegar a ser cierta estructura, ¿no? Que tenía que ver con el paradigma también mecanicista, newtoniano, ¿no? Y aparecen estas miradas, y aquí Peirce ya postula, ¿cierto?, que él cree que cada parte del sueño es parte de uno mismo. No solo las personas, sino cada ítem, cada estado de ánimo, cualquier cosa que aparezca, el libro Sueño y Existencia, que también lo tienen ahí en su clase. ¿Sí? Entre paréntesis, ¿cómo se puede hacer? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando se baja aparece esto de que hay páginas que no se pueden ver, que dice algo de la visualización. Entonces, por ejemplo, estoy revisando un libro y hay algunas partes con varias hojas que no se, no se ven, no se ven. Tengo que seguir adelante. ¿Pero has descargado el libro? Sí, pues sí lo he descargado. Me pasa lo mismo. No sé. No, Ya, acá hay un breve resumen, ¿cierto? Sabemos que los sueños han sido siempre importantes para la humanidad, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Donde relatar los sueños equivalía también a vínculos de confianza y que nos sirven como mapas de existencia, ¿no? Nos alertan y nos ponen también en cierto tipo de situaciones para que lo podamos ver, primero como un cuento que podamos entregar a nuestra familia, y segundo también como poder escuchar la opinión de los otros, ¿sí? Por ejemplo, dice la leyenda que Jung, que era el capo de los sueños, le pedía a su jardinero que le interpretara los sueños, ¿no? Porque nadie se atrevía a interpretarle un sueño. Porque ¿no? Entonces le decía, le contaba el sueño al jardinero, y el jardinero le daba su opinión, y él se quedaba con eso, y eso le servía para poder ampliar su repertorio de sus propios sueños, ¿no? Tendrá que ver que los sueños los vemos como misterio, no algo terrenal que pueda ser usado como terapia. Claro, claro, porque Estoy soñando, perdón. sí, ¿no? Eso es un juicio, ¿no? Pero la idea es poder comenzar a tener este diálogo con este ser interior que te va mostrando, ¿no? Con estas energías interiores que, de cierta manera, aparecen todas las noches. ¿Sí? O sea, ¿qué me quiere decir esto? ¿No? Poder tener ese diálogo y poder compartirlo y escuchar qué te pueden decir los otros a través de esto, o solamente compartir, ¿no? Pregunta.
cuando uno sueña, o sea, yo estoy en esta vida, ahora tengo 24, pero me pasa por el final que sueño con la casa en donde vivía como tenía 15 y 16. Y por lo general siempre después del sueño, al final es que vuelvo a esa casa. Y esa casa no me gusta, a mí no me gusta, sí, me angustia mucho. Y me pasa que el sueño en esa casa. Y no sé qué pasa cuando de cierta manera volvemos al pasado. Y eso. No, es que desde esta perspectiva no hay un significado que yo te pueda interpretar el sueño. ¿Sí? Lo que sí te puedo pedir que cuando trabajemos sueño mañana, si quieres, podemos trabajar este sueño. ¿Sí? Ujú. Y sí te puedo decir que cuando hay sueños repetitivos es porque hay algo inconcluso. O eso dice la teoría. ¿Sí? Cuando son sueños que se repiten o que te llaman la atención o que, por ejemplo, todavía me acuerdo del sueño, posiblemente hay algo inconcluso que no se está viendo. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Además que tú ocupas una palabra interesante, ¿no? A mí no me gustaba. Sí. ¿Sí? O sea, ahí hay algo interesante Inconcluso en el sentido de mi vida o del sueño. de tu vida. De mi vida. Entonces, ahí, si yo tú para ese sueño para preguntarte cosas, por ejemplo, sería, ¿qué es lo que no te gustaba de esa experiencia? ¿Sí? O si lo traemos a presente, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta en este momento? ¿Sí? De tu vida. ¿Sí? Porque también hay símbolos que tienen como una estructura. Por ejemplo, las casas o los edificios se suelen relacionar con nuestros cuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, el agua, que es lo que vamos a ir viendo cuando trabajemos con las funciones psicológicas de Jung. El agua tiene que ver con las emociones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las estructuras tienen que ver con lo más concreto, que tiene que ver con la función tierra, con la función sensación que plantea Jung. ¿Sí? En todos los sueños aparecen los elementos de diferentes formas. ¿Sí? La tierra, el agua, el aire, el fuego. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando lo vamos haciendo de nosotros, tenemos la posibilidad también de integrar esas partes. ¿Sí? O cuando yo veo mucha agua en mi sueño, así como me da miedo porque puta, ¿qué es lo que viene? como que tomo atención. ¿Sí? Daniel, Diga, la tierra, el aire, el fuego, ¿son emociones? desde Jung, ¿sí? Son funciones psicológicas. No te, no te escucho. Funciones. ¿Aló? ¿Me escuchas? Ah, a ver, háblame. Hola, hola. Sí, sí, ahora sí te escucho. Son, son funciones psicológicas. ¿Sí? Que Jung aquí lo vamos a ver muy resumido, ¿no? Jung tiene libros, ¿sí? Pero son 4 funciones psicológicas que Jung las equipara a los elementos de la Tierra y a los palos del tarot, ¿sí? Entonces las cuatro funciones psicológicas que vamos a ver ahora en la tarde es la sensación, la intuición, el pensamiento y el sentimiento. La sensación va equiparada con el elemento tierra. El elemento tierra, a nivel de palo de tarot, es el oro.
o sea, lo concreto, ¿sí? Y la sensación es la polaridad, lo opuesto a la intuición. La sensación tiene que ver con lo concreto, ¿no? Con lo que pasa afuera, con lo que yo puedo ver, con lo que me da seguridad, con la conservación, ¿sí? Sensación es con los sentidos. Con los sentidos, sensación, claro, con lo que me muestran los sentidos, ¿sí? Que va en correlación, que es el opuesto, complementario, a la intuición, que es el elemento fuego y que se relaciona con el palo del tarot del vaso, ¿sí? Y la intuición tiene que ver más con la creatividad, con el atreverse a lo diferente, ¿sí? A poder leer entre líneas, ¿sí? Presión se asocia con fuego. El palo de vaso. Y que son opuestos con la sensación, ¿sí? Van en polaridad. Luego viene el pensamiento, que se asocia con el aire y con las espaldas. Y al frente, o sea, la polaridad es la emoción o el sentimiento, claro, el sentimiento que tiene que ver con el agua y las copas del tarot. Con el aire, con el agua. No, con el agua. El sentimiento es el agua, el pensamiento es el aire. Tengo una duda. Bueno, primero que nada, preguntar por el tarot. ¿Cómo se logra esta conexión entre las cartas y lo que a mí me puede estar pasando en mi vida? Sí, de lo que yo sé del tarot, el tarot es un artilugio, ¿cierto? Es una invención. Una invención que te marca el camino del alma, sobre todo desde los arquetipos principales, ¿no? Que es una rueda, ¿no? Que empieza con el loco, no, sí con el loco, ¿cierto? El loco, el loco, y termina en el sol, ¿sí? Dependiendo del tarot, ¿sí? Y eso te marca el recorrido del alma. Entonces tú terminas y vuelves a empezar. Siempre es así, no hay un fin, ¿no? ¿Cómo llegó a crearse eso? Bueno, viene del Antiguo Egipto, parece, pero ahí también dicen que hay tarot mapuche, ¿no? No sé. ¿Cómo Jung llega a hacer esa correlación? Por todos sus estudios que él tuvo de mitología y de alquimia, ¿no? Es como que la información que te llega es como muy curiosa. Claro. Y el tarot se puede ocupar de manera, dependiendo del tarotista, pero hay un tarot terapéutico proyectivo que te va conversando con la persona, de lo que la persona va viendo, que fue como un poquito lo que hicimos con la historia y el cuento, ¿no? Pero también hay otros tarotistas que lo ocupan como método de verte el futuro, cada cual con eso. Acá, alguna forma de compensación, ¿cierto? Aquí ya va descrito lo que conversamos un poquito adelante sobre la compensación. Y lo que nos dice aquí Maiton, ¿cierto? Es que Jung explica que un sueño aparece, ¿cierto?, con material psíquico necesario para corregir una actitud unilateral de la mente consciente, ¿no? ¿A qué se refiere con esta unilateralidad? Lateralidad de la mente son las creencias muy estructuradas que tenemos de las cosas y que no nos permiten ver otros puntos de vista, ¿sí? A eso le llamamos también desde la Gestalt polarización del campo, ¿no? Cuando estamos solamente en una posición, no tenemos las capacidades o nos vemos sin
recursos para responder de manera distinta a eventos similares, ¿no? Esa es una actitud unilateral de la mente consciente, ¿no? Como que nos cerramos a responder de otra manera. En Gestalt a eso se le llama polarización del cambio, ¿sí? Ya, y aquí un poquito cómo se trabaja, ¿no? La terapia Gestalt, ¿cierto? Está centrada en el presente, en el aquí y el ahora, es relacional, ¿sí? Nosotros somos parte de la naturaleza, ¿sí? Y uno de los objetivos, primero es el darse cuenta, mantener la conciencia, pero también integrar la personalidad humana desde la identidad y la... ¿sí? Vamos desde una postura de totalidad, ¿cierto? Donde está la razón y el corazón y la acción, todo junto, ¿sí? Y la relación. La totalidad es más que la suma de las partes, ¿sí? La autorregulación del organismo satisfactoria, sana en relación al ambiente, que es el ajuste creativo, y el darse cuenta, como lo estuvimos conversando al principio, para volver a nuestra naturaleza, al cuerpo, a los instintos y a lo intuitivo, ¿sí? Tenemos tres pilares fundamentales, que es la teoría de campo, la fenomenología y el diálogo, ¿sí? El diálogo en todo sentido, cuando estuvimos haciendo el ejercicio de la mariposa, moviéndonos, danzando, exacerbando ciertos movimientos, eso también se puede contemplar como un diálogo. ¿No? Cuando nos quedamos en silencio, también es un diálogo. Cuando expresamos a través de un cuento, también es un diálogo. A través del arte, de una pintura, todo es un diálogo en sí. ¿Sí? No hay manera de no comunicar, dicen los axiomas de la comunicación, ¿no? Y los sueños, ¿cierto? Es un enfoque no interpretativo, porque estamos en una postura de fenomenología, ¿no? Y vamos a la vivencia, a la experiencia y a lo relacional del sueño, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hay un espacio de psicodramatización. ¿Sí? Donde vamos a la psicodramatización de los objetos, los símbolos, los elementos, el tono emocional, la trama del sueño, ¿sí? Tenemos como principal encuadre la consigna de proyección, ¿sí? O sea que todo lo que aparece en el sueño somos nosotros mismos, y la búsqueda de lo organísmico, ¿sí? El contacto auténtico y espontáneo con uno mismo y con quienes nos rodean. Y vamos en busca también de energías contrarias, que son las polaridades y la dualidad para de la metáfora y de la experimentación creativa con los sueños, ¿sí? Ya, acá va un poquito más de lo mismo, ¿no? El psicoanálisis desde Ribeiro, ¿cierto?, propone que la interpretación onírica se debe basar en la investigación de la experiencia subjetiva de quien sueña, ¿no? Entonces, esto nos dice que, por ejemplo, si vamos a un diccionario de símbolos de sueño, vamos a poder tener una aportación, pero va a ser el 10% de lo que nosotros podemos entregarle a alguien que venga a trabajar, ¿no? Le facilitamos y también le dificultamos la situación, ¿cierto? Cuando vamos desde esta perspectiva. O sea, sí, está bien, tú vienes con un sueño, pero yo no te lo voy a interpretar, sino más bien te voy a acompañar a que tú descubras, ¿sí? ¿Qué es lo que te quiere decir este sueño a ti misma, a ti mismo, ¿sí? Entonces, se sigue al consultante a través de la trama del sueño, reviviéndolo en el consciente, en el aquí y el ahora, ¿sí? Interpretándolo con todo el organismo, o sea, psicodramatizándolo, como lo hicimos, por ejemplo, con la metáfora de la mariposa, ¿sí? Con todo el cuerpo y cada símbolo y elemento del sueño, en primera persona y tiempo presente. Entonces vamos recuperando y vamos integrando ciertas energías del sueño, pero también nos vamos permitiendo ver la polarización de nuestro carácter, ¿sí?
como también los mensajes existenciales que emergen del involucrarme directamente con ciertos objetos del sueño, con ciertos símbolos del sueño. ¿Sí? Porque estamos posicionados en esta consigna, ¿no? Todas las partes del sueño son parte del consultante, de la personalidad del consultante, que vienen como un crucigrama, como una metáfora, para poder resolver. ¿Sí? Y aquí vienen las indicaciones de Wilson Van Dusen, que también son las que tienen en el libro, que luego lo vamos a ir viendo cuando yo trabajo los sueños. Y las preguntas que también tienen en su cuadernillo de sueños. ¿Sí? Yo creo que ya con esto es suficiente de... ¿Alguna duda, alguna consulta para ir cerrando nuestra primera mañanita? Paola, Elizabeth, Patricia, Pamela, Joaquín, Catalina, María, Elena, Ariel. Los sueños son siempre un reflejo de nosotros mismos. O, mira, la verdad lo que estoy pensando es que muy transversal a todo lo que hemos estado viendo está el factor de que nosotros nos mentimos, incluso a nosotros mismos y a nuestro entorno. Un sueño puede reflejar ese mundo ficticio que creamos a través de los relatos mentirosos que nosotros mismos hacemos. Hay autores que dicen que los sueños es la parte más auténtica del ser humano. ¿Sí? Porque hay menos filtro de esta mentira que tú dices que sí hacen. ¿Sí? Entonces, trabajar un sueño se puede trabajar en varias sesiones, como lo puedes trabajar en una sola, dependiendo del sueño, pero siempre va a haber algo que nos va a dejar en relación al aquí y ahora de la persona, que eso es lo que buscamos, ¿no? Y a partir de eso no todo es tan literal. Más fuerte para que te escuchen. Que no todo es literal. O sea, si yo veo, no sé, un puente, no es el puente, es lo que me está queriendo decir el puente. Claro. Algo así. Sí. O sea, todo es una metáfora. ¿Sí? Y toda metáfora corresponde al significado que le dé la persona al puente en ese momento de su vida, en ese instante. Ya. ¿Sí? Claro. O si yo estoy matando a alguien, por ejemplo. Claro. O sea, yo no lo voy a tomar literalmente que yo soy una asesina, en el caso de que a lo mejor que me estoy mintiendo, soy, no sé, buena, y en realidad soy una asesina. No necesariamente me está mostrando de que vaya a ser eso. Claro. No es lo mismo soñar con una vaca descuartizada, en mi caso, a que si sueña eso un carnicero. Como que para el carnicero es su trabajo, para mí es un animal que nunca he visto muerto. Claro, más que en mi plato, pero ¿entiendes? Pues dije que Por eso- a comer de primero. Sí. Por eso aquí la postura fenomenológica y subjetiva es súper importante, ¿no? O sea, no hay una interpretación previa, sino vamos en busca de lo que la persona empieza a elaborar a través del sueño o a través de la metáfora, como lo hemos ido viendo también. ¿Sí? Recordemos que todo el lenguaje que ocupamos es metafórico en sí. ¿Sí? Y que todo lenguaje que ocupamos trae una figura interna, trae un simbolismo interno que podemos adentrarnos ahí y trabajarlo como si fuera un sueño también en terapia. ¿Sí? Eso lo dije ayer, que ese era el objetivo principal de la clase. En cómo conocer cómo se trabajan los sueños nos permite también adentrarnos al mundo metafórico que ocurre a través del lenguaje y cómo ese mundo metafórico yo lo tomo para apoyar de mejor manera a mi consultante. ¿Sí? ¿Se va logrando ese objetivo? ¿Sí? Dígame que sí. Sí. Ok, lo dejamos hasta acá. Entonces, seguimos 2 horitas más, nos volvemos a encontrar. Son las 1:25. Sí, 2 horas más, 3 minutos. nos volvemos a encontrar. ¿Cómo estamos ahí en la casa? Daniel, nos vemos en 2 horas. En 2 horas, Chévere. sí. Almuerzo de 2 horas. ¿Cuántos cartas son? ¿O 60 y tantas? 2 horas entonces. ¿Cuánto da? Están las- Creo que es como la de esa. ¿Sí? Como que son, ¿cuántas horas menos?